Dice nuestro manual de instrucciones, la Santa Biblia, en el Salmo 145, versículo 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Señor, a ti dirigimos nuestra oración y en ti solamente confiamos. Aquí está tu iglesia reunida para celebrar tu fidelidad. Gracias por cumplir tus promesas y mantener firme tu pacto. Hoy te aclamamos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza que solo tú mereces, porque tú eres santo. Celebramos que tenemos tu palabra y que tus obras demuestran tu fidelidad. Invocamos tu presencia en este recinto y en nuestras vidas. Que tu gloria se derrame aquí y que tu santa palabra permanezca para siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo, Príncipe de paz. Amén. Dios bendito, lleno de misericordia infinita, cuántas gracias te damos por este lugar donde tú pusiste tu manita y tu Espíritu Santo sobre las personas que lo construyeron, y que en medio de esta generación maligna y perversa podemos estar un puñado de hijos tuyos, Señor, alabando y glorificando tu santísimo nombre, dándote gracias, Señor, gracias por haberlo permitido. Y si nosotros en esta tierra estamos tan agradecidos, sobre todo yo, tan agradecidos de que se haya levantado este lugar, porque tenemos que tener el lugar donde adorarte, glorificarte, donde el mundo no nos comprende, pero tú sí, porque nos amas. Y tú escogiste este lugar y tú usaste a todas las personas que tuvieron el deseo de servirte, amándote, para que precisamente nosotros viniéramos aquí en este lugar para amarte, glorificarte y darte las gracias, Señor, cada día que abrimos nuestros ojos y vemos la luz y vemos tu creación tan preciosa que tú has permitido, Señor, y que sigues permitiendo, porque tú amas a México, Señor, y amas también este precioso Chihuahua, Señor. Gracias por tu amor, gracias por las personas que hicieron posible, Señor, hallar un lugar para adorarte, para glorificarte. Ciertamente, Señor, el mundo no nos comprende, pero tú sí, Señor. Y por eso nos has permitido la vida. Y has permitido la vida de estas personas. Y te pedimos, Señor, que pare, Señor, esa pereza espiritual y con más gusto, alegría y puntualidad puedan llegar a este lugar, Señor,
Había un pastor que decía que si no llegábamos a la puntualidad, menos íbamos a llegar a la santidad. Ciertamente, Señor, vamos tras la santidad de Cristo. No hay nada en nosotros que pueda ser justificable, sino solamente el deseo bendito que tú has puesto en los corazones, que pusiste en los corazones de levantar este lugar, pero que ahora te pedimos que tu Espíritu Santo siga trabajando con estas personas y que puedan llegar, Señor, con amor, con alegría y con puntualidad a este lugar. Gracias, Señor, porque sabemos que ellos también alcanzarán la santidad tuya, bendito Señor. Porque todos los que estamos aquí, los ausentes y los presentes, te amamos, Señor, te amamos. Tú sabes, Señor, todas las cosas y los has guardado en completa paz y los has librado de muchos peligros, Señor, porque sabemos que estamos en un mundo de gente que no te ama. Pero nosotros, Señor, pon en nosotros, pon en todos los que colaboraron en levantar este lugar tu preciosa bendición del Espíritu Santo. Señor, ponela en aquellos que has puesto como líderes, Señor. Ellos son responsables de su familia hermosa que tienen, porque tienen una familia hermosa, Señor, para animarlos. Les has dado también un don como a Chole, Señor, de ser una líder, de ser una persona que anima, que ayuda, que te alaba, te glorifica, igual que a Daniel. Oh, Señor, ellos son los sacerdotes y nosotros no somos más que colaboradores de ellos, Señor. Nuestras hermanas Cano y yo no soy más que colaboradora, Padre, de orar por ellos, para que ellos se sigan sosteniendo, Señor, y no den un paso atrás de lo que han creído, porque los lleva no solamente a los nogales, sino al paraíso, Señor. Bendito y alabado seas tú, glorificado. Te damos gracias, Señor, por esos nogales, en donde también hemos disfrutado, Señor, de tu presencia. Te pedimos, Señor, como es tu naturaleza, lo que tú has creado, y que se alegra nuestro corazón de que nuestro hermano Daniel tenga ese lugar. Oh, Señor, un lugar donde todos los que estamos aquí hemos disfrutado de este lugar tan precioso. Lástima, Señor, que no podemos estar continuamente allá, pero tú que nos amas tanto, bendecirás. Ah, Dios bendito, ojalá y sea Leo, juntamente con su esposa, sea Rafita con su esposa y sus niños tan hermosos, esa familia que tú les has dado, que la conservarás, porque tenemos, Señor, ya un lugarcito, Señor, allí a tus plantas santísimas, un pedacito de paraíso, Padre. Esos niños que tú tanto amas, y los sigas bendiciendo y librándolos de toda plaga, de toda enfermedad. Ah, Señor, sabemos que estamos esperando ya que arrebates a tu iglesia para que juntamente con ellos, Señor, podamos estar en el lugar que tú has preparado para nosotros. Quédate en esta iglesia preciosa. Úngenos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que aquí hay sacerdotes que te han servido, como Daniel, como Rafita, como Leo, mis hermanas Cano, mis hermanas Torres, y este varón que tú tienes, Señor, que doblegar todo su corazón, a que es Ricardo, Señor, para que de lleno te sirva
pero que sus palabras salgan ungidas con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, porque no queremos que nos digas como a los fariseos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Oh Señor, no queremos eso. Queremos seguir la santidad de Cristo, Señor. Apresura los pasos de los hermanos que han de venir y que han levantado, Señor, han sido objeto de haber levantado este lugar para adorarte, para glorificarte y para ver que ciertamente tú estás con nosotros. Oh Dios bendito, bendícelos, bendice toda esta congregación, bendice a mis hermanos que hicieron posible este lugar. ¿Por qué lo escogiste? No lo sabemos, Señor, porque estamos en un lugar habitacional y quisiéramos, no entendemos, como les decían a tus discípulos: lo que yo hago, ustedes no lo comprenden, mas lo entenderán después. Sabemos que lo entendemos ahora porque te estamos alabando y glorificando. ¿Y por qué lo has levantado, Señor? ¿Has permitido levantarlo en este lugar? No lo sabemos, Señor. Pero un día, o tal vez cuando nos vayamos al paraíso, Señor, lo entenderemos. Quédate con nosotros en esta preciosa mañana, bendiciendo a Leo, bendiciendo a Rafita, bendiciendo a nuestro sacerdote. De veras, es un sacerdote, Daniel, de este lugar, junto con toda su familia. Gracias por la vida de Ricardo, que le has dado también el don de desglosar, Señor, esa palabra bendita tuya. Ayúdalo pues, Señor, ayúdalo para que no sea de labios, sino de corazón. Porque tú amas, Señor, el corazón sencillo. Tú no desprecias a nadie. Y toda esta congregación preciosa de mis hermanas Torres, Cano, de mis hermanos Flores, Leo, los Molina, todos ellos, Señor, son tuyos. Y tú no permitirás que nadie de esta congregación se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento para estar en tu gloria bendita y debajo de tus pies benditos, recibiendo una gotita de esa preciosísima sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Y te damos gracias. Gracias sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que permanece con nosotros. Amén, Señor. Amén. Hermanos, así permaneciendo en pie, vamos a entonar nuestro himno en Jesucristo, mártir de paz. Este himno, la pista está muy clara, no está dirigido, es música, así que vamos a escuchar bien la música para podernos ir conforme la música va. Amén. En Jesucristo, mártir de paz.
Buenas tardes, tengan todos, hermanos. Buenas tardes, bienvenidos sean todos aquellos que están a través de la transmisión. Gracias a Dios por la presencia de todos los que están aquí reunidos en este lugar, la casa de Dios. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud, porque Dios es el que nos tiene en este lugar, en este momento, con vida, con salud, sostenidos por su gracia y su poderosa mano. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 124, se titula Alabanza por haber sido librado de los enemigos. Salmo número 124 y vamos a leerlo todos unidos. Dice así: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pueden tomar sus lugares. Que el Señor bendiga su palabra. Y sí, como dice el canto, gloria sea a nuestro Dios, hoy y por siempre. Amén. Por su amor, por su misericordia, porque Él es el que nos sustenta. Muchas veces el pueblo de Israel, si nosotros hemos leído la historia que viene dentro de la Biblia, y hemos visto cómo desde que Dios los escogió como nación hasta nuestros días, porque hoy podemos verlo y constatarlo, ha sido un pueblo que ha estado en muchas ocasiones al borde de la exterminación. Pero también hemos visto, si leemos detenidamente y si vemos las noticias también y nos informamos, cómo siempre aún las naciones paganas han tenido que reconocer y ver cómo Dios ha hecho grandes milagros para con ellos y los ha sustentado. Su infinita compasión hacia el pueblo de Israel ha sido prueba de la gran fidelidad que Dios ha tenido para con ellos desde el día en que los eligió como nación. Nosotros, la Iglesia, hoy en día no podemos negar que ha sido esta misma característica de Dios para con nosotros. La Iglesia, desde que fue formada en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo con tan solo 12 apóstoles, ha sido perseguida en de grandes maneras, de grandes injusticias ha sido objeto también. Lo vimos cuando llegan los emperadores romanos y los cristianos eran muertos y sacrificados en los coliseos. También cuando llega el tiempo de los reformadores, fueron grandemente perseguidos porque Dios les abrió sus ojos y ellos lucharon siempre porque el Evangelio nos llegara a nosotros de la manera más fidedigna y de acuerdo a lo que realmente Dios quería darle a la humanidad, que es la salvación de nuestras almas. Fueron grandemente perseguidos para que nosotros tuviéramos hoy una Biblia en nuestro idioma. Fueron necesarios grandes sacrificios. Muchos hombres murieron porque no era permitido a nadie traducir la Biblia y mucho menos a los idiomas como el nuestro, ya que siempre estuvo en latín y tenía que conservarse de esa manera. Sin embargo, la Iglesia siempre ha luchado
y Dios ha hecho grandes milagros y ha permitido que la iglesia permanezca hasta el día de hoy, como lo permanecemos nosotros. Como no hemos de alabar a Dios y de darle gracias, porque sabemos que Él es el que nos sustenta y nos guarda. Y aquí nos tendrá el Señor hasta que Él venga por su propia iglesia. Por eso es muy enfático este Salmo 124 en sus versículos 1 y 2, y hace que Israel repita el decir, a no haber estado Jehová por nosotros, lo diga ahora Israel. Ahora nosotros podemos decirlo, dígalo ahora la iglesia. A no haber estado Dios por nosotros. Y nuevamente en el versículo 2 lo dice, a no haber estado Dios por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Los enemigos siempre los tendremos y tenemos al eterno enemigo que se llama Satanás, que siempre está acosando a la iglesia para que caiga, para que se vaya, para que se desanime, para que se entristezca. Pero nosotros sabemos en quién hemos confiado. Nuestro Dios está por nosotros, amada iglesia del día de hoy. Por lo tanto, en Dios está puesta nuestra confianza. Dice el versículo 3, vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Nosotros hemos visto que a través de la historia siempre la iglesia, cuando se trata de atacar a la iglesia o a los hijos de Dios, el furor y la ira siempre ha sido muy grande y muy fuerte. Recordemos a aquellos jóvenes que el libro de Daniel nos narra, que por no haberse arrodillado ante una estatua del rey de aquel entonces, ellos iban a ser echados en un horno, pero el horno no era como siempre lo tenían. Lo calentaron 7 veces más para que ellos entraran en ese lugar y fueron librados. Y así sucede también en el día de hoy, cuando un hijo de Dios es lastimado, es perseguido por el mismo enemigo. Él no lo va a hacer de manera convencional, va a hacerlo con gran furia. Por eso nosotros debemos de estar siempre amparados bajo la protección de nuestro Dios. Y el peligro, sabemos que de la iglesia no solamente se refiere al peligro político, económico, se trata casi siempre de nuestras mismas almas y nuestras vidas. Somos atacados en nuestras vidas y nuestras almas para desanimarnos, pero de estos grandes peligros, nosotros como iglesia estamos confiados y sabemos que solamente Dios y nadie más que Dios nos sacará adelante. Dice el versículo 4, entonces nos habrían inundado las aguas y sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. El Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo rompió todo aquello que nos lastimaba, como las cadenas de la esclavitud del pecado, los vicios. Si nosotros le entregamos a Dios nuestras traumas, opresiones, depresiones, incluso nuestros complejos, el Señor se encargará de ellos. Todas, incluso hasta las enfermedades de nuestro cuerpo, el Señor nos librará de ello. El versículo 5 dice, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. El versículo 6 inicia con un cántico de alabanza y gratitud. Dice, bendito sea Jehová. No le estamos dando una bendición a nuestro Dios porque nosotros no podemos bendecir al Señor. Le estamos dando una poderosa expresión de agradecimiento y de alabanza. Bendito sea nuestro Dios, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se dice que los cazadores tienen muchísimos métodos para atrapar aves. Nosotros sabemos como iglesia y estamos conscientes que el enemigo de nuestras almas tiene muchos métodos
para hacernos caer también, para atraparnos, muchas maneras de tentarnos también, pero solamente nuestro Dios es el que nos puede librar de todo ello y darnos y brindarnos esa protección. La oración del Padre nuestro dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y seremos liberados si ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, de nuestros enemigos físicos y espirituales. En todas las formas concebibles su ayuda nos llegará, porque Dios siempre nos mirará con ojos compasivos y con ojos de amor. Y pone aquí mi papá: gócese, hermano querido, este es nuestro gran Dios. Gocémonos, iglesia de Cristo, este es nuestro Dios. Él nos librará, Él romperá todo lazo y nosotros escaparemos, como dice el versículo 7. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Su nombre es todopoderoso. Pensemos en ello y estemos bien conscientes que el Señor se encargará de todas nuestras angustias, nuestras necesidades, nuestras peticiones. El salmista exalta a nuestro Dios diciéndole que es el que hizo el cielo y la tierra. Esto nos hace ver y pensar en nosotros que se trata del Dios creador de todo cuanto existe. Nada le es imposible para Él. Él es todopoderoso. Y dice los comentaristas un pensamiento muy precioso: esa mano que un día vimos usted y yo clavada en la cruz del Calvario, esa misma mano poderosa es la que se levanta por nosotros. Esa mano que estuvo una vez clavada en la cruz es la que nos puede liberar de todo aquello que nosotros tengamos, ya sea dentro de nuestra alma, ya sea emocional, y que esté en lo más profundo y escondido de nuestro corazón. Dios lo puede sanar y lo quiere sanar, porque Dios siempre está dispuesto para hacerlo. Cuando nosotros le pongamos en primer lugar en nuestras vidas y dejemos de tomar consejos de nuestros propios pensamientos que nos van a llevar a la equivocación, Él guardará a nuestra alma y la de nuestros seres amados. Dios nos da promesas a través de toda su Biblia. En Eclesiastés capítulo 8 versículo 5 dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos en los que nosotros vemos las economías están buscando, todos los países, los más pequeños, tomarse de las economías de los países poderosos, porque creen que eso sería su salvación. También vemos un fenómeno que la Biblia lo profetizaba diciendo: la gente irá de aquí para allá. Un fenómeno que no pensamos nunca haber visto, que ahora es la migración. Miles de personas van de un lugar a otro pensando que en aquel lugar encontrarán esperanza, que en aquel lugar encontrarán una mejor vida. Pero sabemos y tenemos la clave nosotros como Iglesia de Cristo. Si nosotros confiamos en Dios, Dios se encargará de nosotros donde quiera que estemos, bajo el gobierno que estemos. Estaremos protegidos si estamos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. En la última cena, nuestro Señor Jesucristo les habla a sus compungidos apóstoles que estaban entristecidos porque sabían que el Señor estaba pronto a partir y estaban entristecidos. Mas el Señor les dice en San Juan capítulo 14 versículos 2 y 3: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros, la iglesia contemporánea, tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Sabemos que el Señor tiene en su mano los tiempos, las sazones. Vemos claramente cómo las profecías se están cumpliendo, cómo es cierto lo que la palabra de Dios dice, que llegará un momento en el que las economías colapsarán, pero nosotros estamos en las manos de Dios y podemos encontrar consuelo en estas palabras preciosas de nuestro amado Salvador si nosotros ponemos nuestra vida bajo su cuidado y dejamos que Él nos pastoree, nos guíe, que Él reine en nuestra vida y que el reino celestial venga a nosotros, cumpliendo y obedeciendo sus mandamientos, y no veremos mal, como lo dice Eclesiastés. Así que nosotros en Dios confiamos. Nuestro socorro, dice, está en el nombre de nuestro Dios. Sabemos que en el nombre de nuestro Dios está implícita toda su persona, todas sus características: omnipotente, omnipresente, omnisciente. Por lo tanto, en Él está nuestra acallada, nuestra alma, dice otro de los salmos. Y que así sea, amado hermano, que esta palabra nos sirva de consuelo, de fortaleza, sabiendo que nosotros, bajo la poderosa mano de Dios, estaremos seguros en esta vida y en la que Dios quiera darnos, y en la vida eterna. Bendito sea su santo nombre. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tus palabras. No entendemos a veces ciertamente, Señor, cómo nos hablas o por qué nos hablas de tal forma o tal manera. Pero, Señor, lo que sí podemos hacer es depositar nuestra vida, Señor, en tus manos. Ya no perder más tiempo. No esperar, Señor, a que las cosas mejoren o que haya mejores expectativas de vida. Aún en medio de las circunstancias, sean cual sean, tú estarás con nosotros. Diga ahora tu iglesia: si no hubiera estado Dios por nosotros. Pero sabemos, Señor, que tú estás por nosotros, que tú moriste en esa cruz, amado Salvador, para clavar en ella todos nuestros pecados y transgresiones. Ya no hay nada que impida, Señor, que accesemos a tu presencia y a la presencia misma del Padre Celestial. El único impedimento, Señor, lo ponemos nosotros, porque el acceso está abierto todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Podemos doblar nuestra rodilla, inclinar nuestra cerviz y tocar a tu puerta. Y sabemos que seremos escuchados y tú nos responderás, oh Dios, y nos levantarás y nos cubrirás y proveerás todo aquello que nos haga falta. Danos esa fe y esa confianza, Señor, sabiendo que solamente en ti estamos seguros. Y están seguros nuestros seres amados, Señor, todas nuestras familias. Queremos que se resguarden allí. No buscar, Señor, refugio en ningún otro lado, porque no lo hay. Solamente en ti, oh Dios, está acallada el alma de tu iglesia. Fortalécenos, sosténnos, guíanos. Danos tu paz, tu bendición todos los días de nuestra vida, Señor. Y la presencia de tu Espíritu Santo sea con todos tus hijos, con toda tu iglesia, hoy y siempre. Gracias, amado Dios. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Que el Señor les bendiga y vamos a dar lugar al mensaje de esta tarde. Damos gracias a Dios por la palabra. Sabemos que Dios es fiel, que Dios está con nosotros. Hermanos, puestos en pie, vamos a entonar este hermoso himno.
Jesús es mi Rey soberano. Está dirigido y es una oración reconociendo a nuestro Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén, gloria a Dios, damos gracias a Dios por estos momentos. Vamos a iniciar nuestra predicación del día de hoy, pidiéndoles primeramente que antes de abrir nuestra Biblia, que inclinemos nuestros rostros para pedir que sea el Señor el que nos hable en esta hora a nuestros corazones conforme a lo que necesitamos, y también para disponer nuestro corazón y orar por las necesidades de la iglesia. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu amor, Señor, por tu misericordia, porque un día más de vida nos has permitido el día de hoy, porque desde que abrimos, Señor, nuestros ojos esta mañana, al ver, Señor, tus maravillas que nos rodean, al ver, Señor, tu grandeza, al ver tu creación, bendito Dios, no tenemos, Señor, más que agradecerte por nuestra vida, agradecerte, Señor, por todo lo que tú nos das, reconocerte, Señor, en nuestros caminos, en nuestra vida, saber, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el creador de todas esas maravillas y el creador, Señor, de nuestras vidas, y que hasta el día de hoy, Señor, tú nos has sostenido, nos has guardado, Señor, en el hueco de tu mano, esa mano, Señor, que un día fue clavada en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, es nuestro sustento, nuestro refugio, en donde podemos, Señor, estar seguros. Gracias, Señor, te damos por ese sacrificio tan grande. Gracias, bendito Dios, porque tú nos tienes, Señor, de tu mano poderosa.
Y en esta hora, Señor, te pedimos que tú primeramente abras nuestros oídos para que sean, Señor, esos oídos abiertos espirituales para escuchar tu palabra con atención, con detenimiento, bendito Dios. Que abras, Señor, nuestra mente para poder, Señor, discernir y entender qué es lo que quieres tú hablarnos, Señor, en esta mañana. Nuestro corazón, Señor, que sea abierto, Señor, para que sea receptivo, para que tu palabra, Señor, se quede y fructifique. Y podamos, Señor, poner nuestra voluntad en tus manos para que tú, Señor, nos guíes, nos ayudes, Señor, a caminar, a obedecerla, a abrazar tu palabra, Señor. Quédate, Señor, con tu iglesia en nuestros corazones. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. Te pedimos por las necesidades, Señor, de la iglesia. Te pedimos, Señor, por el pastor Castillo. Tú sabes, Señor, cuál es su condición en este día. Ponemos en tus preciosas manos, Señor, su vida, la vida, Señor, de su familia. Que tú, Señor, les des la fortaleza, el consuelo. Que tú, bendito Dios, te tomes en tus preciosas manos, Señor, a tu siervo, que te ha servido, Señor, y que te ama, Señor, con todo su corazón. En estos momentos, Señor, su vida depende de ti. En estos momentos, Señor, su vida, bendito Dios, está en tus manos. Y lo ponemos, Señor, en tus preciosas manos, al igual que a su familia. Por la vida, Señor, de José Ramón y de Jairo, tú les conoces. Conoces sus necesidades, conoces qué es lo que hay en su corazón. Y, Señor, nada nosotros podemos hacer por ninguno de ellos. Ni por Dora, Señor, ni por su papá. Pero tú sí, bendito Dios, por eso venimos ante ti, Señor, a tu altar y los ponemos en tus preciosas manos. Los entregamos, Señor, al Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, el que puede dar conforme a lo que cada uno de ellos, Señor, necesita. Por eso, Señor, los ponemos en tus preciosas manos en esta tarde. Quédate, Señor, en sus corazones. Quédate, Señor, en sus pensamientos. Pon los medios, bendito Dios, para que tú llegues al corazón de ellos. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y les voy a invitar, Señor, mis amados hermanos, puestos de pie, una vez más a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos. En esta ocasión vamos a leer, continuamos con el estudio del capítulo número 9. Vamos a leer los versículos del 38 al 50. Marcos 9, versículos del 38 al 50. Y la palabra del Señor dice así: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno,
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. En este relato de San Marcos encontramos 3 temas que nuestro Señor Jesucristo nos hace llegar. Estos 3 temas se conjuntan, se amalgaman de una manera magistral. Estos temas sacuden, cuando reflexionamos en ellos, nos sacuden a los creyentes, porque son temas, mis amados hermanos, que vamos a verlos uno a uno. Son temas que lastiman a las personas primeramente, que no quieren la disciplina de Dios. Es decir, lastiman el ego, lastiman el yo de nuestra parte carnal. Porque lo que el Señor aquí nos enseña, obviamente va en contra de nuestros pensamientos, de nuestros principios, de la manera en cómo llevamos nosotros a cabo a veces nuestra vida. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, lo vamos a ir desarrollando. Sin embargo, cuando hay disposición en el corazón del creyente, cuando sabemos aún nosotros que hay debilidades, hay pecado en nuestra vida, pero cuando estamos nosotros dispuestos a ser sanados, el Señor usa estos temas para hacernos ver la manera en cómo podemos ser sanados. Es como si tuviéramos un forúnculo que, al ser apretado para que salga todo aquel daño, todo aquello que nos hace ese mal, a veces en ese proceso hay mucho dolor. Cuando se hace ese apretón, ese forúnculo, crea un dolor, y a veces un dolor intenso, a veces es mucho el dolor que se tiene, pero sabemos que es necesario. Y está dividido en 3 temas que los vamos a ir viendo poco a poco. El primer tema se relaciona primeramente con la inmadurez que hasta ese momento los apóstoles tenían. El apóstol Juan es el que se acerca en este caso a nuestro Señor Jesucristo, mostrando esa inmadurez. El Señor Jesús, recordemos que tanto Juan como su hermano fueron los que pidieron al Señor entrar, uno a la derecha y el otro a la izquierda, cuando fueran ellos entrados al reino celestial. Esto nos muestra que en ese momento los apóstoles mostraban una inmadurez, mostraban celo por el Señor Jesús, mal encaminada, porque una cosa es el celo por el Señor, el celo por el cristianismo, y otra cosa es el celo en donde hay egoísmo, que es lo que ellos en este momento están mostrando. El apóstol Juan está mostrando un sectarismo, ¿sí? Un sectarismo que quiere decir una intolerancia o una discriminación hacia el hombre que ellos encuentran que está haciendo la labor de un discípulo, porque está haciendo exorcismo, sacando fuera demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta ocasión
cuando ellos ven a este hombre, como dice en el versículo 38, Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía, poniendo como argumento porque él no nos seguía. Y como ya dijimos, si analizamos esto, podemos nosotros decir que él estaba mostrando un celo mal encaminado, estaba discriminando a esta persona, como muchas de las veces ocurre con nosotros los cristianos. ¿Cuántas denominaciones existen? ¿Cuántas cosas que nosotros tal vez promulgamos o hacemos para otros es reprobable? Inclusive para otros lo consideran una herejía, pero ninguno de nosotros ni ellos estamos calificados para juzgar unos a otros. Este asunto le corresponde únicamente a Dios. Por lo tanto, a nosotros únicamente nos corresponde el buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el esforzarnos en agradar a Dios, haciendo solamente su voluntad, apegándonos a las Escrituras, sean estas las que nos enseñan, y a través de la oración y con un corazón humilde, siempre pidiéndole al Señor discernimiento y entendimiento sobre las cosas de Dios, porque sabemos que ciertamente existen muchos falsos profetas que a veces se acercan a las iglesias para confundirnos, pero también sabemos que el Señor tiene la manera de utilizar sus recursos, y sabemos que el Señor utiliza a quien Él quiere para su servicio. No sabemos nosotros mucha información acerca de este hombre que echaba fuera demonios. Pero realmente él estaba siendo usado por el Señor para liberar a las personas de la esclavitud. Tal vez él mismo en algún momento él fue librado de esta condición, por eso entendía a estas personas, por eso él se familiarizaba con ellos y por eso él iba con ellos. No sabemos, tal vez el Señor en su momento a él le libró de ser poseído. Por eso es que el Señor reprueba y no admite el espíritu sectario de los discípulos que estaban mostrando. Estaban ellos siendo intolerantes, discriminando, señalando, descalificando a este hombre que estaba con el Espíritu del Señor. Pero nosotros tampoco juzgamos a los discípulos. Ellos estaban en un entrenamiento intensivo, pues ellos habían sido comisionados para la labor trascendental, es decir, la gran comisión, y ellos no iban a poder llevar a cabo la gran comisión, la cual a ellos se les había entregado, si ellos no podían entender, no podían ser enseñados. Por eso era necesario que el Señor, a través de estas enseñanzas, Él expusiera las debilidades de ellos, los conceptos equivocados que ellos tenían, en su momento los deseos egoístas, y por eso ellos fueron confrontados con esta enseñanza, a fin de que en ellos fuera siendo resaltado la vocación a la que ellos iban a ser llamados como seguidores de Jesús, como seguidores de su Maestro. Por eso este pasaje nos enseña a nosotros el que nosotros al señalar o al descalificar a un siervo de Dios o a alguien que hace la labor de Dios, que enseña, no es el ser celosos de Cristo, no es el ser celosos de ser cristianos, sino es caer en este pecado de señalamiento. Y hay hermanos, y como este hombre,
que les estaba dando una lección a los discípulos, que sin a lo mejor hacer aspavientos o hacer mucho alarde, Él llevaba a cabo esta labor y echaba fuera demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No estaba enseñando una doctrina contraria, sino estaba Él enseñando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No era parte de los 12, pero era un discípulo de nuestro Señor Jesucristo al enseñar la doctrina y al echar fuera demonios. Por eso el Señor reprueba esta situación. Y de la misma manera hay hermanos que nos dan lecciones al respecto, y que aún nosotros que estamos dentro de una iglesia, dentro de una denominación, que a lo mejor algunos de nosotros hemos crecido toda la vida dentro de una iglesia, dentro de una denominación, el cual no conocemos otras denominaciones o no conocemos otros métodos de los cuales el Señor no usa. Eso no nos permite que nosotros descalifiquemos, juzguemos o señalemos cuando el Señor está usando a esa persona. Hace algunos años, hace muchos años de hecho, escuchábamos un testimonio de un hermano que no había conocido otra cosa más que el mundo de lo más bajo que usted se puede imaginar. Había crecido él en un mundo de pobreza, en un mundo en donde no conocía otra cosa más que la droga y ese mundo tan bajo. Él, al crecer en ese mundo y ser ignorante obviamente por todo lo que ocurría a su alrededor, él mismo se vio inmiscuido en este mundo, al grado de que inclusive él llegó a caer en la cárcel por este motivo. Y él utilizaba la droga para poder aliviar ese dolor que él sentía, ese dolor de saberse que estaba solo, de saberse que era rechazado por el mundo y de todas las cosas que él vivió, que él padeció. Pero un día él fue rescatado, él conoció al Señor. Y cuando él conoce al Señor en esa cárcel, y él entonces empieza a predicarles a sus compañeros, empieza a utilizar el mismo vocabulario que él conocía, la única forma de vida que él conocía, pero simplemente en una manera transformada, de una manera que él podía transmitirle a esa gente igual a él, que conocían el mismo vocabulario que él, que tenían la misma vida que él. De manera que si a lo mejor alguno de nosotros o algún otro predicador hubiera llegado a ese lugar y hubiera querido convivir con ellos, hubiera querido hablarles de la palabra de Dios, hubiera sido rechazado porque no entendía el círculo en el cual esa gente se movía. Y él, cuando llega y le dice, ¿sabes qué? Mi hermano le dice, yo vengo a traerte algo que te va a hacer sentir mejor. Y le responden, algo mejor que un filerazo, que era la droga que en ese momento los hacía sentir a ellos bien. Pasaba el tiempo, el efecto, y volvían a su realidad. Y él les decía, te vengo a traer un filerazo que es más poderoso que el que tú te pones todos los días, y más efectivo, porque cuando pase el efecto, de hecho no va a pasar el efecto, te vas a sentir igual siempre, te vas a sentir diferente siempre. Y ese era el vocabulario que él usaba, era la manera en cómo él predicaba y alcanzaba a esos drogadictos, a esos presos. Conocía ese vocabulario, él había estado en él. Y por eso, mis amados hermanos, el hecho de que nosotros no estemos o no hayamos salido de ahí o no conozcamos ese medio, ese vocabulario, no nos permite a nosotros descalificar a alguien que está haciendo la labor de predicarles
a esa gente que está necesitada, que está perdida. Y es un instrumento que el Señor ha usado. Es un discípulo del Señor que usa en esos ambientes y en esas condiciones. Por eso concluimos que este hombre era un discípulo más. Era otro que era parte del cuerpo de Cristo. Estaba a favor de ellos, no en contra, aunque ellos no lo entendían en su momento. Por eso el Señor le dice que no deben de prohibírselo. El Señor en el versículo 39 les dice, pero Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Él sabía, el Señor, quién era este hombre y lo que Él había hecho en el corazón de este hombre, de manera que el corazón agradecido de este hombre estaba haciendo la labor del Señor, estaba sirviendo al Señor. Por eso el Señor en el versículo 40 les dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Les estaba dejando claro que Él estaba con ellos, no en contra de ellos. Estaba a favor y trabajando por el reino de Dios como lo estaban haciendo los discípulos. El segundo tema, mis amados hermanos, que lo vemos que está íntimamente ligado también, se trata en este caso de la recompensa. Dice el versículo 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un verdadero honor pertenecer a la familia de Cristo. Seamos de los discípulos pequeños o de los grandes, seamos de los que seamos. Es un privilegio pertenecer a la familia de Cristo. Y como un privilegio que es, y como miembros que somos del cuerpo de Cristo, de tan distinguida familia que es la del cuerpo de Cristo, el Señor nos llama a practicar la caridad, no solo de una manera material, sino también de una manera espiritual, primordialmente de una manera espiritual, porque no nos es ajeno el sufrimiento de la humanidad. Porque sabemos, mis amados hermanos, como decía mi papá y mi mamá, detrás de cada puerta, de cada hogar, hay toda una vida que hace falta que el Señor esté ahí. Detrás de cada puerta, de cada hogar, detrás de cada persona, hay desde conflictos, necesidades, tragedias. Solamente Dios sabe qué es lo que hay de cada puerta, de cada hogar. Y nosotros, el cuerpo de Cristo, debemos de ser sensibles a esas necesidades y atenderlas. Dice en Hechos, como la iglesia primitiva lo llevaba a cabo. Dice en Hechos 4:32 en adelante, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Dice entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre,
como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a sus pies, a los pies de los apóstoles. Dice, los que habían creído eran de un corazón y un alma. En el hebreo original dice, el corazón y el alma de la multitud que había creído era uno solo. De manera, mis amados hermanos, que el cuerpo de Cristo debemos de ser unos solos y unirnos para estas causas. No debe de ser la condición diferente a la de nosotros. No importa si la condición económica sea diferente. Teniendo un corazón como uno solo, se pueden llevar a cabo esta labor. Por eso dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Esto era lo que tenían ellos como recompensa, al ellos poner su corazón, al dar testimonio abundante de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La gracia no se dejaba de llegar a ellos, era abundante sobre ellos, sobre el pueblo de Dios, sobre el cuerpo de Cristo. De manera que cuando se trabaja a favor del reino, con un solo espíritu, con un solo corazón, podemos recibir la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nosotros debemos de pedirle al Señor en oración siempre, que el Señor ponga ese espíritu en nosotros, en nuestro corazón, ese espíritu de uno solo, y ser sensibles a las necesidades de los demás. Y si no haya eso en nuestro corazón, pedirle al Señor que lo corrija, que lo ponga, para que tengamos ese común denominador de agradar a nuestro Dios, a quien dio es un precio grandísimo por nuestra vida, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para mantener ese testimonio como los discípulos, para mantener la gloria y el nombre de nuestro Señor Jesucristo siempre en alto y recibir la recompensa. Porque también, mis amados hermanos, hay sentencia para lo contrario. Como nos dice el versículo 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Se refiere primeramente a los débiles en la fe, a los cuales nosotros debemos tenerles paciencia, enseñarles, ayudarles en su crecimiento espiritual, evitando que nuestra conducta sea un tropiezo, un escombro en su camino. Pero también hacia aquellos que no son tan débiles, ni a unos ni a otros, debemos poner nosotros escombro en su camino para hacer tropiezo. Por eso la pregunta es, ¿trabajamos a favor del reino o en contra? Mis amados hermanos, por eso decía mi papá en el estudio, que es como un forínculo en el cual hay que exprimirlo, aunque duela, para que salga todo eso. Es una advertencia que nos hace el Señor muy solemne de parte de nuestro Señor Jesús. Porque así como el Señor Jesús también les enseñó, como dice en Mateo 25, del 34 dice en adelante, dice, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. De manera, mis amados hermanos, que el trabajar para el reino o en contra del reino, algunas de las veces lo hacemos de manera inconsciente o consciente, como en este caso, aparentemente a estos que llama el rey, lo hicieron de manera inconsciente. Practicaron ellos el trabajar con el reino. Practicaron la caridad en su corazón porque lo sintieron así. Inclusive al grado de que no se percataron, no tuvieron conciencia de que lo hicieron. Por eso le preguntan, ¿y cuándo lo hicimos? Y el Señor se lo recuerda. De la misma manera podemos nosotros ser un tropiezo para mucha gente, conscientes o inconscientes. Todo aquel que hace la caridad o que hace esto está sirviendo a nuestro Señor y está trabajando a favor del reino. Pero también esto funciona de manera inversa. Y es aterrador, mis amados hermanos, pensar que algunos de nosotros estemos trabajando en contra del reino. El solo hecho de pensar que consciente o inconscientemente podemos ser nosotros ese escombro que haga tropezar a alguno de los pequeños, de los que son pequeños en la fe, o inclusive algunos de los que ya estén en la fe. El solo hecho de pensar que podamos nosotros ser usados por el enemigo para poner eso debe de ser preocupante. Por eso es necesario que nosotros estemos en comunión con el Señor, pidiéndole al Señor constantemente que nos libre a nosotros de ser tropiezo. Porque el Señor, mis amados hermanos, dejó su trono, bajó a la tierra, murió en la cruz del Calvario por nosotros. Vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y el ser nosotros tropiezo para otros es invalidar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es blasfemar contra nuestro Señor Jesucristo, porque estamos estorbando la obra que Él vino a establecer aquí en este mundo. Por eso es abominable, es detestable para nuestro Señor Jesucristo el ser partícipes de ser tropiezo, y que haya gente que por alguna tropiezo, algún escombro que le pongamos en el camino se aparte del Señor. Por eso dice el versículo mismo 42, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Una piedra de molino, si algunos de ustedes no están familiarizados con la piedra, es una piedra de una base, está compuesta de dos maneras. La base es redonda, es enorme. Posteriormente, arriba va otra piedra más pequeña, la cual va a dar vuelta alrededor de la piedra que está abajo, donde se está moliendo lo que se debe de moler. Y esa piedra tiene un orificio en el centro y tiene un palo, por así decirlo, que es atado o montado en un asno. Y al dar vueltas, da vuelta a la piedra, esta piedra empieza a hacer la molienda. Pero esta piedra nada más ni nada menos que pesa casi 2 toneladas.
Entonces el Señor, cuando lo está representando, dice: mejor le fuera que se le atase esa piedra de molino al cuello y se arrojara al mar. Eso nos da a saber lo abominable, lo detestable que es para el Señor la acción de ser tropiezo para otros. De manera que cuando cada uno de nosotros pone una piedra de tropiezo, estamos trabajando contra Cristo en enormes proporciones, porque está en juego la vida, el alma de esa persona a la que nosotros estamos haciendo el agravio. Por eso nosotros debemos de pedirle, como el salmista: Señor, examíname, y si es que hay en mí este pecado de estas proporciones tan grandes, házmelo ver. Líbrame de ser un tropiezo, de poner escombros en la vida de un semejante, en la vida de una persona por la cual el Señor hizo ese sacrificio tan grande en la cruz. Debe perturbarnos el hecho de que pudiésemos nosotros estar cometiendo este pecado, pedirle al Señor: perturba mi conciencia, no me permitas ser piedra de tropiezo, porque de lo contrario, mis amados hermanos, estamos perdidos. Decirle al Señor: Señor, ya no vivo yo, sino tú seas quien viva en mí, que actúes tú, no que actúe yo. Y dice el versículo número 43: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Aquí viene ahora una tremenda prevención para nosotros en contra del peligro que representa el arruinar nuestra vida. Cuando echamos por tierra a nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor lo recalcó de manera contundente, que debe de hacernos vibrar, temblar inclusive, que debemos de llevar a cabo la mutilación de este tipo de pecados. Debemos de arrancar de tajo lo que no le sirva a nuestra vida, lo que sirva de tropiezo. Arrancar de tajo lo que le sirva de tropiezo a otros y que atente contra la vida nuestra y la vida de aquellos a los cuales nosotros podemos ser tropiezo. Debemos de actuar sin contemplaciones. Todo aquello que arruine nuestra vida espiritual, todo aquello que nos aparte de nuestro Señor, debemos cortarlo. Y cortarlo de tajo. Si nosotros por algún momento nos imaginamos el cortar un miembro, este no se va a hacer con serrucho. O cuando queremos cortar algo de tajo, no lo vamos a hacer con serrucho, porque además de que es más tiempo, deja residuos, resquicios, inclusive es hasta más doloroso. Por eso cuando nosotros queremos cortar algo, lo hacemos de tajo con un hacha. Y esto es lo que debemos de hacer nosotros, como el Señor lo representa. No está hablando el Señor de una mutilación de nuestros, es una representación de lo que nos puede estorbar en nuestra vida. Supongamos que tenemos nosotros un ser querido, el cual a veces nos incita o nos hace a nosotros pecar y nos pone en una disyuntiva en que si nosotros no
continuamos pecando, continuamos estando con Él, lo vamos a perder. Pero por otro lado también tenemos nosotros nuestra fe y conocemos al Señor. A eso se debe cuando debemos nosotros cortarlo de tajo. Debemos nosotros escoger qué es lo que queremos. A veces es algo que a nosotros es muy difícil de desarraigar. Por eso el Señor lo representa como los miembros del cuerpo mismo. Hay ocasiones que, y lo representa el ojo, hay ocasiones que nosotros no podemos dejar de ver algo. Y por eso el Señor dice, saca el ojo. Hay ocasiones que nuestros mismos pies nos llevan hacia el pecado constantemente. Y pues hay ocasiones que hay que cortar eso. Y hay ocasiones que nosotros nos aferramos, agarramos al pecado. Y es también por el cual el Señor lo representa, que debe de ser así. Y lo representa que debe de ser cortado de tajo, mis amados hermanos, porque hay pecados que son tan arraigados y tan difíciles de erradicar en nuestra vida, que son ya parte de nuestra vida y de nuestro día a día, que el hecho de nosotros renunciar a alguno de esos pecados significa el sentirse igual que como si hemos perdido un miembro de nuestro propio cuerpo. Ya nos sentimos diferentes, se le echa de menos, porque no se tiene esa parte que ya había sido parte de nosotros. Y a eso el Señor se está refiriendo, que hay ocasiones en las que hay pecados tan arraigados en nuestra vida que tienen que ser cortados de tajo, aun y cuando nosotros nos sintamos como mutilados, porque ya no sean parte de nuestra vida. Pero es necesario, aunque es doloroso, es necesario, porque el Señor, al restaurar nuestro corazón, al regenerar nuestro corazón y nuestra vida, regenera esa parte que cortamos de tajo y ya no la vamos a extrañar más, ya no la vamos a añorar más, porque el Señor va a regenerar eso. Pero en el momento es algo muy difícil, muy doloroso. Por eso el Señor dice, córtalo de tajo. Dice en Romanos 8:13, dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso es el comentario de negarles el yo, y por eso decíamos en un inicio que lo primero que iba a dolernos era en el yo, precisamente cuando el Señor nos hablaba de esto y cuando íbamos a ir desarrollando el tema. Por eso le dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo ya te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Por eso el Señor nos advierte sobre las consecuencias. Estas consecuencias, las cuales son alarmantes. La vida eterna, mis amados hermanos, está en juego. El reino de Dios es tan valioso que vale la pena dejar todas esas cosas que son para nosotros tal vez más valiosas.
o lo más valioso que nosotros tenemos. El discipulado, mis amados hermanos, tiene un costo. Y el costo es despojarnos, cortar de tajo todo ese pecado que nos estorba. Esto es mortificar la carne a fin de poder entrar en la vida eterna. Por eso nosotros, cuando reflexionamos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, las marcas que dejó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo fueron las mismas marcas del pecado de la humanidad, del pecado que llevó. Se dice, mis amados hermanos, que cuando nosotros vayamos al cielo, nos encontremos con Él, nuestros cuerpos van a ser transformados. No nos veremos viejos, no nos veremos deteriorados, será un cuerpo nuevo. Pero mis amados hermanos, tenemos plena seguridad que el único cuerpo que veremos con esas marcas es el de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando Él está sentado a la diestra de Dios, sigue llevando esas marcas de pecado, esas marcas del pecado de la humanidad que nos recuerdan lo que nuestro pecado le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Dice en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Son las cicatrices. Si estamos en una batalla, en un campo de batalla como soldados, y que un soldado regresa a su hogar mutilado o regresa a su hogar con cicatrices, le decimos que son las cicatrices de honor, el honor de haber luchado contra su nación, por la libertad de su nación. Y las cicatrices a veces que deja en nuestro cuerpo cuando nosotros tomamos la decisión de cortar de tajo el pecado, son cicatrices de honor, mis amados hermanos, de haber preferido sacrificar los apetitos carnales, todo lo que nos separaba de nuestro Dios por seguir a Cristo. Por eso, mis amados hermanos, preferimos llevar esas cicatrices que ir a una tremenda fin. Por eso el Señor lo repite, y lo repite inclusive 3 veces. Y debe de haber en nosotros ese terror de evitar caer en eso. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice Isaías 66:24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Mis amados hermanos, esta palabra de infierno en el Nuevo Testamento, la palabra original, Gehenna, está 12 veces en el Nuevo Testamento. De esas 12 veces el Señor Jesucristo la utilizó 11 veces. Ya se imaginarán ustedes la preocupación de nuestro Señor Jesucristo por advertirnos de este lugar, del infierno, el cual también se le llamaba el Valle de Hinnom, que era el lugar de desecho, donde se quemaba la basura, pero también era el lugar donde Moloc hacía los sacrificios humanos. También se le llamó el Valle de la Matanza,
donde se llevaba a cabo actos de maldad, como no tienen una idea. Esto, mis amigos, a ese lugar. Y aunque el texto no lo interpreta, mis amados hermanos, pero nosotros al ver que se trata de un gusano, podemos ver que el gusano, cómo se mueve cuando está dentro, a veces de una manzana de algún lugar, inclusive de algún cuerpo. Se retuerce, se mueve, como si fueran esos tremendos remordimientos que atormentan la conciencia de haber sido condenados por haber dejado pasar la oportunidad de salvarse, por no haber renunciado a esos pecados que nos apartan de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: el que quiera salvar su vida, la perderá. Haber dejado las cosas de Dios a un lado y ser atormentados como ese gusano que no muere por una eternidad. Dios guarde nuestra vida. Dios nos guarde de caer nosotros en este horror. Dice, y el fuego es el tormento eterno. El fuego, el símbolo que representa la ira de Dios sobre el pecador, el cual se negó a creer, sobre aquel que fue tropiezo para esos pequeños en la fe. Es algo que nos debe dejar reflexionar, mis amados hermanos. Dice en San Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mejor, mis amados hermanos, creer que morir por nuestros pecados. Dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios, del Dios vivo. Si sabemos nosotros, mis amados hermanos, que el amor de Dios es inmenso, es incomparable. Dice, la única otra cosa que se compara con el amor de Dios, pero en lo contrario, es la ira de Dios. Dios muestra su amor al hombre de una manera inmensa, de una manera paciente. Pero también cuando el hombre decide no creer en Él, viene la ira de Dios. Y no quisiéramos ninguno de nosotros estar ni siquiera cerca de la ira de Dios. Por eso la advertencia que hace el Señor de manera repetitiva. Y culminamos con el tercer tema, en el versículo 49 y 50, dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Todo sacrificio antiguo que se llevaba a cabo tenía que ser salado. Antes de poder ser aceptado en la mesa del Señor, antes de poder ser llevado a la mesa del Señor, como lo decía en Levíticos 2:13, debía ser llevado todo sacrificio con sal y posteriormente ser puesto en fuego. El fuego, el cual como la sal es purificador, pero también preserva. Sabemos que la sal preserva y la utilizamos precisamente para preservar aquellos perecederos, aquellos alimentos perecederos. Y aunque ya hemos sido salvos y somos hijos de Dios, todavía, mis amados hermanos, mientras estemos en este cuerpo tenemos muchos pecados y necesitamos esa sal del fuego para que nos purifique. No es un castigo el que hace el Señor, sino es para preservación de nuestra alma.
para no ser corruptos eternamente, para que el Señor en mi vida diaria podamos decir, ya no vivo yo, sino tú. Para eso necesitamos ponernos en las manos de Dios, orar y que el Señor nos ayude a vencer todos esos pecados, todo lo que hay en mí. Que el Señor nos enseñe a experimentar realmente estas palabras. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, para no hacer tropezar a los demás, ni tampoco nosotros tropezar, si nosotros nos seguimos arraigando a nuestro pecado. Por eso el versículo 49 se dice que es el más difícil del Evangelio de Marcos, y algunos otros inclusive dicen que es el más difícil de todo el Nuevo Testamento. Pero esa es la fidelidad de Dios. Eso es el pacto de Dios que hace con nosotros, que nos ayuda a preservarnos, mis amados hermanos, como cuando somos puestos en el altar de la purificación. Por eso decimos que el discipulado tiene un costo. Es el presentarse en sacrificio vivo nosotros mismos ante nuestro Señor. Es el reclamar al Señor el total de nuestra vida. El Señor Jesús está reclamando nuestra vida al 100%, no menos. De manera, mis amados hermanos, que no hay negociación. No podemos negociar nosotros con el Señor, no podemos negociar con el pecado. Me quedo con esto, pero te doy esto. Me quedo con aquello, pero te doy esto. No hay negociación. El Señor quiere el 100% de nuestra vida, el 100% de nosotros. Nosotros presentarnos como ese sacrificio vivo para ser salados, para ser purificados en fuego. Es la única manera que podamos ser preservados para justicia y ver a nuestro Señor Jesús un día, cara a cara. ¿Cuál es la relación que se tiene con estos textos? Recuerden que la discusión de los discípulos había sido el de ellos, el recibir el reino en esta tierra. Pero a lo que el Señor nos llama es a trabajar por el reino de Dios y dejar a un lado el yo, dejar a un lado esos pecados arraigados, los cuales nos es tan difícil dejar. Y entonces por eso vemos que la relación que pone en el versículo 50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Cuál es la relación entre tener paz los unos con los otros y la sal? Pues es precisamente cuando trabajamos por el reino y nos despojamos de todo eso y el yo lo dejamos a un lado y podemos nosotros ser de corazón uno solo. Entonces habrá armonía en el pueblo de Dios. Entonces habrá paz en el pueblo de Dios. Por eso, mis amados hermanos, ¿qué tan salados estamos nosotros? ¿Qué tan salado está nuestro cristianismo? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios para ser acepta delante de Dios? ¿Se han preguntado, mis amados hermanos, por qué las lágrimas son saladas? ¿Por qué nos cuesta tanto que el Señor nos sale? ¿Por qué nos cuesta tanto despojarnos? Porque es a través de esas lágrimas en el altar. Es que nos cuesta tanto, es a través de ese dolor que nos causa
el que se ha apretado ese forúnculo de nuestra vida y que seamos despojados de todo lo que no le agrada a Dios. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, para ese sacrificio vivo, agradable a Dios. Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y como la sal de la tierra preservaremos nuestro corazón de la corrupción de este mundo. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre bendito y santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas, nos muestras nuestra condición. Examínanos, Señor, nuestra vida. Enséñanos, Señor, perturba nuestro sueño, perturba nuestra conciencia. Haznos ver, bendito Dios, nuestro pecado, para despojarnos, Señor, cortarlo de tajo, desarraigarnos, Señor, de él. Haznos ver, Señor, también nuestro pecado, de no ser, Señor, tropiezo para otros, bendito Dios, de no descalificar a tus siervos, aquellos que también son parte de tu reino, a no señalar, Señor, a no juzgar. Enséñanos, Señor, a tener un corazón uno solo, para que haya, Señor, caridad, sensibilidad en nuestro corazón por aquellos que te necesitan, aquellos, Señor, que no te conocen. Y bendito Dios, ayúdanos a despojarnos de nuestro yo, para ser salados, Señor, y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para purificación, para preservación, Señor, de nuestra alma. Aunque nos duela, Señor, ver nuestra condición, aunque nos duela, Señor, pero que seamos, bendito Dios, salvos, que seamos parte, Señor, del reino, que seamos, Señor, parte de esos discípulos que te siguen, Señor. Porque, Señor, el reino de los cielos es más valioso que todo lo que nos pudiera arraigar, Señor, en esta tierra. Es más valioso, Señor, de todo aquello que podamos despojarnos. Ayúdanos, bendito Dios, a poner nuestra vida en tus manos, a dejarnos, Señor, guiar por ti, a caminar contigo, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Dios, a ver nuestra condición. Ten misericordia de nosotros, líbranos, Señor. Líbranos de ser tropiezo, Señor, para otros. Líbranos, bendito Dios, de actuar no conforme a tu palabra. Quédate, Señor, en nuestros corazones en esta tarde. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados hermanos, en Números 6, versículos del 24 al 26. Puestos de pie. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y vamos a recitar nuestro Salmo 23 para terminar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.